persona por diferentes razones, y el coleccionista va navegando el conocimiento, va navegando las propuestas artísticas, va navegando el mercado y va navegando cómo él o ella se sitúa ante este acervo de expresiones, de objetos, de ideas, de conceptos que corresponden a lo que articula una obra de arte. Asimismo, es una práctica cultural, en tanto que el coleccionista va reuniendo en su acervo ejemplos significativos por algunas razones que para el coleccionista son importantes, ya sean formales, ya sean temáticas, etc. Y esa práctica cultural, que también es una práctica personal, en el caso nuestro mexicano, desde hace 20 años podríamos decir, empieza a tener un impacto en la cartografía cultural local, por ejemplo aquí en Guadalajara, regional y nacional, y ahora internacional. Es decir, el coleccionismo en México por mucho tiempo tenía como enfoque coleccionar arte mexicano, y con la labor del Centro Cultural Televisa en los años 80 empieza a haber un coleccionismo internacional que está dialogando con el arte nacional. Después tenemos a figuras como Eugenio López Alonso, más recientemente Agustín Coppel, que también combinan en sus colecciones propuestas nacionales e internacionales, tal como lo hacen Patrick Charpinier, José Novesuro y Bruno Fregoso. Me quisiera presentar a Patrick citándolo a él mismo y subrayando que su perfil de coleccionista es bastante especial, en tanto que es por su formación académica, tiene una maestría en filosofía, gran interés en el lenguaje, curador, asesor y escritor y mecenas. Entonces es una práctica, podríamos decir, políglota, o sea, polisémica, la de Patrick Charpinier, y eso de alguna manera quizá nos ayude a comprender su colección, y lo cito: desde su origen, la colección Charpinier, desde su origen en la colección Charpinier se vislumbra un interés muy claro por la estructura del lenguaje telemático y la comunicación artística, así como por piezas con una fuerte orientación social y política. Sin más, es un gusto presentar a Patrick. Buenas tardes, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues en el marco de la presentación del catálogo de la exposición NAO, que está actualmente montada en el Instituto Cultural Cabañas, pues me da mucho gusto hablar sobre la colección de la familia y sobre, en general, el fenómeno del coleccionismo en Guadalajara. Guadalajara es realmente un gran centro de contradicciones. Es una plaza que históricamente ha sido un lugar y muy importante de producción artística desde hace por lo menos 130 años. Varias de las figuras emblemáticas de la historia del arte mexicano, especialmente el arte moderno mexicano, son de origen jalisciense, no solamente en el caso de las artes visuales, sino también de la arquitectura y la literatura. Guadalajara ha sido un lugar que ha tenido una historia que ha estado en cierto sentido un poquito al margen de la del resto de México. Cuando en otros lugares había conflictos armados muy intensos, aquí que se vivió como una especie de oasis, estuvo un poquito al margen, pero cuando otras regiones del país estaban en momentos de paz y tranquilidad, aquí se vivieron grandes conflictos. Entonces, pues es una ciudad muy peculiar. Y en el caso del coleccionismo, siendo una de las peores plazas en términos de mercado, las galerías difícilmente han podido mantenerse aquí en esta ciudad. Históricamente ha sido muy difícil que las galerías encuentren coleccionistas que lo sostienen a mediano o largo plazo. Sin embargo, Guadalajara ha sido pionera, sobre todo en lo que fue la irrupción de coleccionistas de arte contemporáneo internacional, con figuras como Aurelio López Rocha, José Novesuro y
y otras más, aunque fueron muy pocas, pero fue muy significativo que aquí se diera al mismo tiempo que emergieron grandes figuras como Eugenio en la Ciudad de México. Entonces, pues, por lo mismo es muy difícil de entender, sobre todo el coleccionismo en este lugar, pero también reconocer un caso importantísimo fue la Feria de Expoarte, que de 1992 a 1998 logró posicionarse en esa época como la sexta feria de arte contemporáneo internacional más importante del mundo. Lamentablemente, como sucede con frecuencia, tuvo una vida muy corta, desapareció, y en su momento fue uno de los eventos de arte contemporáneo que tuvo mayor impacto, una convocatoria muy grande entre profesionales del arte. Entonces, eso solamente para poner una especie en contexto en las colecciones que vamos a presentar.